Bien, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy especial y es Jesús el Redentor. Quizás en muchas ocasiones hemos escuchado hablar de la palabra el Redentor o de que Jesús fue el Redentor y quizás la hemos escuchado en muchas ocasiones, pero no nos hemos puesto al detalle, a mirar a ciencia cierta qué significa o qué valor tiene para mí que Jesús recibiera el nombre del Redentor, ¿sí? Si Jesús fue llamado el Redentor, eso significa que yo tengo un beneficio, que Él ganó para mí un beneficio, que Él me redimió, pero ¿me redimió de qué? ¿Qué significa eso? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca de Jesús el Redentor. Lo primero que tenemos que entrar a definir, como siempre, es qué es redimir. Redimir es recuperar o volver a adquirir algo que nos pertenecía pagando un precio. Recuperar o volver a adquirir algo que nos pertenecía, pero ahora tenemos que pagar un precio. El precio que paga Jesús fue con su propia vida, fue llevando el castigo por nosotros, ¿cierto? Fue pagando en el Hades durante 3 días y 3 noches todo el castigo que nosotros merecíamos. En la antigüedad habían dos leyes que tienen que ver con la redención. Primero era el levirato. El levirato era aquella donde se tenía que redimir a las personas. Por ejemplo, si había, por ejemplo, en el caso de Ruth, ahora más adelante vamos a ver que en el caso de Ruth, en el libro de Ruth, está que tenía que redimir a una viuda porque el muerto no tuvo herederos, o sea, la persona tenía que venir y redimirla, adquirir, ¿sí? Si en el caso del hijo mayor no tenía, no se había casado, y él muere y no había dejado un heredero, entonces tenía que venir el segundo hermano, casarse con la viuda y el hijo que tuviesen vendría a ser del hermano mayor. ¿Sí? Ahí estaría redimiendo a la viuda, estaríamos hablando del levirato. Pero también había otra ley que es la ley del goleato. La ley del goleato era para redimir las tierras, ¿sí? Tenía que redimir las tierras, o sea, adquiría las tierras la persona, decía, yo redimo las tierras, entonces digámoslo así, como que agrandaba la finca que tenía. ¿Listo? Entonces, para que una persona pudiera ser redimida, tenía que cumplir unos requisitos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos que una persona necesitaba para poder ser redimido. Lo primero, tenía que ser esclavo. ¿Sí? La persona tenía que ser un esclavo. Ahora, en el caso de nosotros, todos estábamos perdidos. Nosotros éramos esclavos. La Biblia dice en Tito, dice en Título capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros necesitamos ser redimidos, ¿por qué? Porque somos esclavos al pecado. La persona es esclavo de sus concupiscencias, es esclavo de lo que hace. Miremos en qué casos, ¿por qué nos llaman a nosotros esclavos? ¿Somos esclavos a qué? La palabra de Dios dice que somos esclavos primero al pecado. Somos esclavos del pecado. Hay personas que dicen, no, yo no soy esclavo del pecado. Claro, un pequeño cigarrillo lo tiene dominado. Cuando no fuma, la persona se desespera. O una pequeña copa o el licor o cualquier cosa hace que la persona se desespere. Es esclavo al pecado. ¿Sí? Hay personas que no pueden ser fieles, no soportan estar con una sola mujer, son esclavos al pecado. Somos también esclavos al enemigo. ¿Por qué decimos que somos esclavos al enemigo? Porque inmediatamente el enemigo genera pecado, ahí corre la persona a concluir ese pecado. Va la persona inmediatamente a hacer el pecado. Somos esclavos del temor a la muerte. Somos esclavos de los pensamientos que tenemos, de los deseos de la carne, de la voluntad de la carne, de los rudimentos del mundo. Vamos a mirar parte de estos elementos que nos vuelven esclavos.
Primero, miremos que somos esclavos ¿a qué? Al pecado. Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, somos esclavos al pecado, ¿cierto? En Juan 8:24 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si usted y yo cometemos un solo pecado, ya somos esclavos del pecado. Aquí como el muñequito nos muestra, la persona a donde quiera que vaya, va a ir con su lastre de pecado, va a ir arrastrando el pecado. Y hay muchas formas de pecar. Quizás usted dice, no, yo no soy esclavo del pecado. Claro, mire, en las formas de pecar, en las formas en que usted se esclaviza, hay pecados por necedad. Necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay pecados de palabras, grosería, chismes, mentiras. Hay pecados de obras, adulterio, fornicación, robo. Hay por omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. El pecado de incredulidad. En este pecado podemos estar cayendo hasta los cristianos. Cuando oramos sin fe, estamos siendo incrédulos. Ahí podemos estar pecando. El pecado por vista, el que mira lo que no tiene que mirar, el que mira a la mujer ajena, el que mira pornografía. El pecado por indiferencia, vemos la necesidad de otra persona y quizás ni siquiera nos compadecemos de ellos. El pecado por complacencia. Este es un pecado tremendo porque quizás el chiste vulgar no lo digo yo, pero me río de lo que la persona está diciendo. Quizás yo no soy gay, pero estoy en un desfile gay, mirando, complaciéndome con lo que ellos están haciendo. También hay pecados, forma de pecar por lo que usted escribe. Usted puede escribir mentiras, un libro de herejías, un graffiti. Hay pecado por ignorancia, pecados de pensamientos, pecado por lo que escucha. Entonces mire que todas estas formas de pecar son las formas que tienen esclavo al ser humano, a la persona. Entonces cuando nos habla que somos esclavos al pecado, muchas de estas formas de pecar son las que nos están atando día a día. Miremos que también dice la palabra que somos esclavos ¿a qué? Al temor a la muerte, ¿sí? ¿Por qué? En Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que la persona está sujeto a servidumbre por ese temor a la muerte. Ahora, miremos, la palabra muerte significa ¿qué? Separación. Y separación, la muerte espiritual es la separación de Dios. ¿Sí? Está separado de Dios. La persona cuando está muerta espiritualmente está separado de Dios. Ahora, ¿por qué le tiene la persona miedo a la muerte? ¿Por qué muchas de las personas le tienen miedo a la muerte? ¿Por qué? Porque la persona está separada de Dios. Y cuando está separada de Dios, le tiene temor a que llegue ese momento de morir, porque sabe que tiene cuentas pendientes para pagarle a Dios. Sabe que hay pecado. La persona le tiene ese pavor a la muerte porque muy dentro de él sabe que está en pecado. Mientras que nosotros, las personas que hemos sido redimidos, decimos, como decía Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La persona que ha sido redimida con la sangre del Cordero, la persona que ha sabido que el Señor le ha pagado el precio, entonces dice, el morir es ganancia. Ya no le tiene miedo a la muerte, al contrario, espera la muerte, porque la muerte es el vehículo que lo va a llevar con su amado, con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo, su Hijo, y a morar eternamente con ellos. Otra dice que somos esclavos ¿a qué? Al enemigo. Cuando dice que somos esclavos al enemigo, Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, o sea, el imperio que separaba a las personas con Dios y que los llevaba eternamente a una condenación. Las personas son esclavos del enemigo porque hacen lo que él quiere que haga.
la Biblia dice que él es padre de mentira. O sea, si la persona es un mentiroso, ya sabe que es hijo del diablo, porque hace lo que el enemigo le está diciendo. Él es el padre de mentira y padre de los mentirosos. Y sus hijos hacen lo que él les dice que hagan. Mire, el hijo de Dios hace lo que Dios quiere, pero el hijo del diablo hace lo que el enemigo quiere que haga. Entonces, antes nosotros éramos hijos del diablo. Éramos esclavos a lo que él decía, él gobernaba, él decía lo que nosotros teníamos que hacer. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí estamos viendo que el mismo Señor Jesús nos dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo son nuestras obras. Nuestras obras son ¿de qué? ¿De Dios o del diablo? ¿De quién soy hijo? ¿De quién hago parte de la familia? ¿De la familia de Dios o de la familia del diablo? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que pensar muy bien. Nuestras obras son los que garantizan de qué clase de familia soy. Pero también nos habla la palabra de que somos esclavos a los deseos de la carne, a la voluntad de la carne, a los pensamientos. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los deseos de la carne son contrarios al espíritu, y antes nosotros hacíamos todos los deseos de la carne. ¿Cuáles eran estos deseos? El disfrute diario, los placeres sin compromiso, comer, beber, la promiscuidad, ¿sí? El robar, matar, muchas cosas que la persona hacía por darle un deleite, ¿sí? Hay personas que se enferman si un fin de semana no salen de rumba. Hay personas que si no tienen sexo en determinado tiempo se vuelven desesperados. ¿Por qué? Porque su carne está pidiendo ser alimentado. Por eso es que la palabra dice que muchos de ellos, su pensamiento es de continuo hacia el mal. Mantienen maquinando qué cosas van a hacer. Los deseos reprimidos que tienen en su corazón mantienen tratando de darles cómo sacarlos rápidamente. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que sí éramos esclavos a los deseos de la carne y la carne, esos deseos eran los que ocupaban la voluntad de nosotros. ¿Estamos? Entonces, lo primero que nos damos cuenta de los requisitos para ser redimidos es que teníamos que ser esclavos. Entonces ya nos damos cuenta que sí, efectivamente la persona se da cuenta que es esclavo del pecado, esclavo de la muerte, esclavo al enemigo, a los deseos de la carne, a los pensamientos, a todo esto la persona se da cuenta que es esclavo. El segundo requisito que tenemos que tener en cuenta es que la persona, al darse cuenta que era esclavo, ¿sí? Un ejemplo, yo soy esclavo. Listo, me van a redimir. Entonces, yo tengo que querer ser redimido. Yo tengo que querer ser redimido, ¿sí? Había personas que eran esclavos y estaban felices siendo esclavos. Entonces, no todas las personas quieren ser redimidos. No todas las personas querían salir de la esclavitud, porque hubo personas que voluntariamente se entregaron para ser esclavos y cuando se les daba la oportunidad de ser redimidos, no querían, estaban bien como estaban. Hay personas hoy en día que no quieren ser salvos, disfrutan el pecado que están haciendo. No quieren salir de ese pecado. Y es cuando usted ve a una persona, no, este fin de semana salimos y nos emborrachamos y nos fuimos e hicimos y deshicimos. La persona está feliz con el pecado que está haciendo. La persona está contenta con eso. Entonces, de esta forma no puede ser redimido. El segundo requisito que necesitaba una persona para ser redimido es querer ser redimido, ¿sí? Querer ser redimido. Mire, muchas personas dicen, yo no soy malo, no le hago daño a nadie, soy responsable en mi casa, soy hogareño, soy fiel, no tomo, no fumo, no bailo, ¿sí?
del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y no más. Entonces, estas personas con su forma de hablar, ¿qué están diciendo? Esto nos demuestran que no necesitan nada de Dios. ¿Cuándo es que la persona necesita de Dios? Cuando dice, realmente yo soy malo. Realmente yo necesito de Dios porque no estoy feliz como estoy. Pero la persona que dice, yo no le hago daño a nadie, realmente no necesita de Dios, ¿cierto? Estas personas no necesitan ser redimidos de ningún pecado, porque ellos se creen que ellos no le hacen daño a nadie, que ellos no tienen pecado. Prácticamente podríamos decir que ellos tienen el cielo ganado. Ellos creen que tienen el cielo ganado. ¿Sí? Para estos no hay redención porque ellos no la quieren, no la necesitan. Cuando la persona se cree que no le hace daño a nadie, que está bien, que no hay nada malo en él, entonces ahí Dios no puede obrar. Dios puede obrar eso en un corazón constricto y humillado, en una persona que dice, sí, yo quiero, necesito de Dios, porque como estoy no soy feliz. En esa persona es que actúa Dios. Miremos si aquí hay un ejemplo, porque diríamos, no, pero entonces que el Señor vino a redimirlos a todos. Miremos que hay un ejemplo muy claro en Isaías 53, 11 y 12, donde dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo a muchos, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice que por su conocimiento justificará ¿a quién? A muchos. No dice a todos. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí hay algo muy importante, dice que él llevó el pecado de ¿qué? De muchos, de muchos. ¿Por qué no de todos? Aquí es muy dice que él llevó el pecado de muchos, pero no dice que los llevó de todos. ¿Por qué no de todos? Porque no todos deciden por Cristo. No todos deciden por Cristo. Voluntariamente tenemos que acercarnos a Él. Hay personas que están en este momento en el Hades y decidieron seguir sus caminos. En este momento están en el Hades. ¿Por qué? Porque ellos decidieron sus propios caminos. No, yo sigo a Dios a mi manera. Yo sigo a Dios a mi manera. Es que no es a su manera, es como la palabra de Dios dice. No es a mi manera, es como Dios lo dice. Entonces, ¿por qué dice aquí que Él llevó el pecado de muchos? ¿Por qué? Porque la persona es la que tiene que decidir ser redimido. La persona es la que voluntariamente tiene que acercarse a Dios y decir, yo quiero entregarle su vida al Señor. Si no, de lo contrario, tendrá que ir a pagar sus propios pecados al infierno. El tercer requisito para ser redimido era tener un pariente cercano. Tenía que tener un pariente cercano. La ley decía, miremoslo en Levíticos 25, 48 y 49, después de que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo lo rescatará, él mismo se rescatará. Por ejemplo, si yo adquiero una deuda y no tenía cómo pagarla, cogían a mi hijo en forma de pago y mi hijo se volvía esclavo de la persona a la cual yo le había pedido dinero prestado y entonces mi hijo vendría a ser el esclavo. Pero un pariente cercano, cuando tuviese con qué pagarlo, podría ir y pagar la deuda y entonces ya podía redimirlo. Entonces, en este caso, la persona necesita tener un pariente cercano. Un pariente cercano es uno de los requisitos para poder ser redimido. Otro de los requisitos para poder ser redimido es permitir ser redimido. La persona tiene que permitir ser redimido, hacer que el sacrificio y la muerte de Jesús no sea en vano. En Juan 1 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? No todos son hijos de Dios, solo los que le reciben,
dice este versículo, a todos los que le recibieron son los que pueden llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces la persona tiene que permitir, como veíamos ahorita, la persona tiene que quererlo, ¿cierto? Listo, pero muchas veces nosotros podemos querer muchas cosas, pero no tenemos que tomar la decisión de hacerlas para nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, podemos querer muchas cosas, ¿cierto? La persona puede querer muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser, muchos decimos, yo quiero ser millonario, pero tenemos que tomar la decisión de hacerlas para nosotros, ¿cierto? La persona quiere ser doctor, pero nunca entra a la universidad. No solamente se puede basar en querer, hay que ejecutar, hay que hacer las cosas. Ahora, cuando usted le pregunta a alguien, a una persona como tal, si, por ejemplo, nadie quiere condenarse. Si le pregunta a una persona si quiere ir al infierno, inmediatamente la persona va a responder que no, yo no quiero ir al infierno. Jamás. ¿Quién quiere ir al infierno? Pero hay una pregunta muy interesante que debemos hacernos. ¿Qué estamos haciendo para escapar de esta tan grande condenación? ¿Qué estamos haciendo? La decisión está en nuestras manos. Nosotros tenemos que decidir si queremos o no queremos ser redimidos. Ahora, acá hay algo muy especial, algo muy importante y algo maravilloso, y es lo siguiente. En este caso, Jesús es nuestro redentor. Ya sabemos más o menos, ya tenemos idea de qué es ser el redentor. En Juan 8:33, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aparentemente la persona hoy dice, es que yo soy libre, yo no soy esclavo de nadie. Claro, usted aparentemente es libre, pero no es verdaderamente libre. Usted no es esclavo de otra persona, pero es esclavo de sus pecados, ¿sí? Entonces ahora entendemos por qué Jesús es nuestro redentor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él viene a pagar el precio para sacarnos de esa esclavitud que teníamos. Ahora, ¿por qué se necesita un redentor? Tenemos que mirarlo. Nosotros tenemos que darnos de cuenta que necesitamos literalmente a un redentor. ¿Por qué lo necesitamos? Primero, porque el hombre es esclavo. Ya nos dimos cuenta de que la mayor esclavitud que tiene el ser humano es al pecado. Peca desproporcionadamente a cada minuto. Ofende a Dios constantemente. La Biblia dice que nuestro corazón es como una fábrica de pecado. Constantemente está produciendo pecado, 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 pecado. Y entonces ahí es como un ejemplo clásico. Hay personas que dicen, ups, qué pena, se me salió esa grosería. Efectivamente se le salió. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, su corazón está produciendo groserías, maldades continuamente. Entonces tienen que salir. Usted le cierra la puerta, pero tarde o temprano el pecado tiene que salir, ¿cierto? ¿Por qué más necesitamos un redentor? Porque Dios no perdona el pecado. ¿Cómo así? Dios no perdona el pecado, no, Dios no perdona el pecado. Dios perdona al pecador, no su pecado. Alguien tiene que pagarle el pecado a Dios. Por eso es que Jesús tenía que venir a pagar el pecado. Dios perdona al pecado, al pecador. Cuando usted se arrodilla y le dice, Señor, perdona mi pecado, Dios no puede perdonar el pecado. El pecado existe. Otra persona lo va a cometer. Dios lo perdona es a usted por haber pecado. ¿Sí? Cristo murió por los pecadores, no por los pecados. Murió por los pecadores. Él pagó los pecados, ya que a Dios alguien tiene que pagarle los pecados. Por ejemplo, un ejemplo claro es el homosexual. Dios ama al homosexual, Dios lo ama, pero aborrece sus actos. ¿Sí? Entonces, el pecado, Dios odia el pecado, detesta el pecado, no hay comunión con él, pero ama al pecador. Y él espera que el pecador proceda a un arrepentimiento. Ahora, hablamos de que Jesús es nuestro redentor, pero para ser nuestro redentor, Jesús tenía que cumplir unos requisitos. Entonces, empecemos a mirar los requisitos que tenía que cumplir el redentor, la persona que quería redimir. Primero, tenía que ser un pariente cercano. Jesús
Es el hermano mayor tanto de judíos como de gentiles, ¿sí? Para ser nuestro redentor, tenía que ser nuestro pariente cercano. En la genealogía, antes de Jesús, existieron muchos parientes que hubieran podido pagar, pero ninguno cumplió todos los requisitos. Por eso Jesús es considerado nuestro pariente más cercano. Él fue el único que cumplió todos los requisitos. Ahora cuando veamos todos los requisitos, usted podrá decir, pero quizás David, quizás Noé, quizás Abraham hubiera podido cumplir esos requisitos. Pero es que todos los requisitos tenía que cumplirlos el Redentor, ¿sí? Algunos de ellos no cumplieron uno u otro. El primer requisito, como hablamos, tenía que ser pariente cercano. ¿Pariente cercano de quién? Tanto de judíos como de quién, como de nosotros los gentiles, porque Jesús es nuestro pariente cercano. La sangre de Jesús no fue únicamente judía, sino que también es de sangre gentil. Eso lo vemos en Mateo capítulo 1, en la genealogía dice esta la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza a describir la genealogía. En esta genealogía encontramos a unas mujeres que son gentiles, Tamar, Raab, Betsabé, Ruth, Naama, que eran cananeas, amonitas, eran moabitas, y encontramos una judía que es María. Entonces, la sangre de Jesús fue mezclada, ¿cierto? Entre sangre judía y sangre gentil. Por eso es que su sangre redime tanto a judíos como a gentiles. Si usted quiere profundizar un poquito más sobre este tema, puede mirar otro de los videos que nosotros hicimos antes, donde por qué los gentiles tienen derecho a la salvación mediante el sacrificio de Jesús. Ahí explicamos profundamente a cada una de estas mujeres y explicamos todo lo de la sangre de Jesús, que era judía y gentil. Entonces, vemos acá que al ser de la sangre judía, al tener sangre judía, pero al tener también sangre gentil, ¿cierto? Por esta razón tenemos nosotros el derecho legítimo a la salvación. Su sangre redime tanto a judíos como a gentiles, porque era pariente de judíos y era pariente de quién? De gentiles, pariente de judíos, pariente de gentiles. Por eso Jesús, yo lo puedo llamar que es mi pariente cercano. Cuando hablábamos de que en Levíticos, en la ley, de que o un tío lo puede rescatar o un familiar, aquí dice, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. En este caso, Jesús es mi pariente cercano. Yo como gentil tengo derecho a su sangre. Por eso también puedo llamarlo que él es mi hermano mayor. Ahora, en el libro de Ruth encontramos todo lo referente a la redención. Aquí hay un paralelo entre Booz y Jesús. Hay un paralelo muy hermoso y es que estamos hablando de que Booz puede ser un simbolismo de Jesús, ¿sí? Lo podemos comparar. Booz viene y tiene que redimir, ¿sí? Era el pariente cercano de Noemí y tendría que redimir a Ruth. Sin embargo, tenía otro pariente cercano y cuando va con el otro pariente cercano y le dice, vas a redimir, la Biblia lo llama fulano, le dice, hey fulano, vas a redimir a Noemí, ¿sí? Dice ella, aquí hay algo muy inteligente de vos y es que vos presenta primero las tierras. Le habla acerca del Goleato, redime la tierra. Y él dice efectivamente, sí, yo quiero redimir las tierras. Entonces, ¿qué hace él? Aparentemente, lo vamos a decir en un término más coloquial, agranda la finca, digámoslo así. Con las tierras de Noemí diría, bueno, con esto voy a agrandar la finca, ¿cierto? Entonces, vos le presenta a fulano la ley del Goleato, o sea, redima las tierras, pero, le dice, pero también tendrías que redimir a la viuda, o sea, la ley del levirato. Ya aquí dice fulano, dice, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque aparentemente ampliaba la finca, pero cuando tuviera que repartir herencia, tenía que repartir también entre los nuevos que ingresaban a la familia. Entonces ahí ya no quiso hacerlo, no quiso redimir. Entonces viene el pariente cercano, que es, ¿quién? Booz, y redime como tal a Ruth y a Noemí. Entonces, asimismo, Jesús, nosotros teníamos muchos parientes cercanos, pero ninguno
cumplía todos los requisitos. En este caso, solo Jesús. Entonces, el libro de Ruth es un libro muy importante para uno irlo leyendo y entender todo lo referente a qué, a la redención. En el caso de Booz, por ejemplo, en Ruth 2:20, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. En Ruth 3:2 dice, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Aquí estamos viendo que Booz era el pariente más cercano que ellas tenían, ¿no? Pues el pariente. Entonces dice en Ruth 3:9, entonces él dijo, ¿quién eres tú? Y ella le respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. El ser humano podía tener muchos parientes cercanos, pero ninguno cumplió los requisitos completos para redimir a la humanidad, sino solo Jesús. Miremos otro de los requisitos que debía tener el Redentor. Debía tener con qué pagar. En el caso de la redención normal de la humanidad, la persona tenía con qué pagar y hablamos de dinero, ¿cierto? Pero Jesús no pagó con dinero. Lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que Jesús empieza a pagar nuestra redención de cuando Jesús se mantuvo 33 años santo. O sea, con su vida en santidad, Jesús pagó con su vida física, pagó con su vida en santidad y pagó en el Hades. O sea, la paga de nosotros son muchas cosas que Jesús tuvo que abstenerse y tuvo que cumplir. Jesús tuvo que abstenerse del pecado durante 33 años y a muchos de nosotros nos cuesta durar un día, 2 días sin pecar. Jesús tuvo que estar pendiente de su santidad durante 33 años. Miremos, por ejemplo, que Jesús es el único pariente que tuvo con qué pagarle la deuda al Padre. Jesús fue el único que tuvo con qué pagarle. ¿Por qué? Porque ninguno de los demás, ¿sí? Al Padre no le podemos pagar con dinero, con oro, con plata, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, cuando hablamos de que Jesús, de que el pariente tenía que pagar para que Noé, Moisés, David, que fueron parientes de nosotros, quisieran pagarle al Padre, tenían que haber estado en santidad, no haber cometido pecado. Y este es uno de los cuales, por eso ellos no cumplieron este requisito. Eran parientes, pero no pudieron cumplir el requisito de pagarle al Señor. Alguien tenía que pagarle y el que le pagara tenía que durar en santidad. ¿De qué manera pagó esta deuda Jesús? Ya estábamos hablando ahorita de que él permaneció 33 años en santidad. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, el Señor fue una persona correcta, nunca engañó a nadie, nunca estafó a nadie, sino al contrario, ayudó, siempre habló la verdad. La segunda forma con la que él pagó fue con su obediencia. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay algo muy importante y es que él tuvo que cumplir toda la palabra. Lo que estaba profetizado, él tenía que cumplirlo. Hay un ejemplo muy jocoso, digámoslo así, que Jesús tuvo que obedecer y hacer lo que estaba escrito. En Génesis 49:11 había una profecía, ¿cierto? Que él montaría a un pollino hijo de asna. La profecía decía que él tenía que montar a un pollino hijo de asna, pero si él no hubiese sido obediente, él podría haber dicho, ¿y por qué no en un caballo? O hacerlo a su manera. Sin embargo, él se sujetó. Si la Biblia decía pollino, hijo de asna, él entró a Jerusalén en un pollino, hijo de asna. Ahí se estaba siendo obediente. Él se sujetó a la palabra, ¿sí? Miremos otra manera con la que él pagó esta deuda y es con su muerte.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús tenía que pagar con su muerte el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque con eso él pagaba. Hay tres formas de morir. La primera era una muerte física, perdón, una muerte. La segunda es una muerte física, que es quizás la imagen con la que estamos viendo. Él tenía que morir físicamente para podernos dar a nosotros una vida física. Pero antes de esta muerte estaba la muerte espiritual, que era estar separado de Dios. Quiere decir que Jesús estuvo separado de Dios. El Padre y el Espíritu Santo lo abandonaron. Por eso él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Él fue abandonado por el Padre y por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pagar nuestra deuda. Esto era un requisito. Cuando Él muere espiritualmente, gana para nosotros, ¿qué? Vida espiritual. Por eso ahora yo tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar continuamente ante Él. Puedo arrodillarme en cualquier lugar, en cualquier momento y empezar a orar con el Padre y puedo volver a tener esa comunión, esa relación con Él. ¿Cierto? Pero entonces vemos que también muere físicamente. En primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces Él pagó con su muerte espiritual, Él pagó con su muerte física, pero también Jesús pagó con una muerte perpetua, como lo llama la palabra. Y es que Jesús fue al Hades. Y estuvo en el Hades 3 días y 3 noches. En Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El cuerpo de Jesús estuvo ¿dónde? En la tumba 3 días y 3 noches. Pero como la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? No solamente física, sino una separación eterna. Cuando yo muero en pecado, ¿a dónde tendría que ir? Al Hades a pagar y posteriormente al infierno. Tendría que ir por toda la eternidad. Entonces, allá es donde va a pagar los pecados. La gente dice, no, es que aquí estoy pagando los pecados. No, aquí hay consecuencias de los pecados. En vida la persona no paga los pecados. Tiene consecuencias de los pecados. Si mató a alguien, pues tendrá que ir a la cárcel. Esa sería la consecuencia de su pecado. Pero ¿dónde va a pagar el asesinato? El asesinato lo va a pagar eternamente en el infierno. Entonces Jesús fue al Hades y pagó los pecados de todos nosotros allá, ¿sí? Para que usted y yo no pudiésemos ir allá. Y aquí lo vemos. Su alma no fue dejada en el Hades. O sea, él estuvo 3 días y 3 noches en el Hades. Y allá tenía que pagar los pecados de toda la humanidad, para que usted y yo no tuviéramos que ir a ese lugar de tormento. Él pagó toda nuestra deuda. Por eso nosotros necesitamos que acercarnos a Él, pedir ser redimidos, desearlo. Sigamos con el paralelo entre Jesús y Booz. Cuando hablamos de tener con qué pagar, Booz era una persona rica, era un hacendado. Económicamente tenía con qué pagar el precio de la redención. Y ya vemos que en el caso de Jesús económicamente no hace referencia a la parte económica, sino a la parte de su santidad, a la parte de que Él fue y estuvo en la cruz del Calvario y en la cruz pagó y también estuvo en el Hades 3 días y 3 noches pagando nuestra deuda. ¿Estamos? Miremos otro requisito del Redentor. Tenía que ser libre. La persona tenía que ser, un esclavo no podía pagar la redención de otro esclavo. Entonces la persona tenía que ser libre. Jesús era verdaderamente libre de todo pecado. Este es otro requisito por el cual los otros parientes que teníamos no pudieron pagar, porque ellos también eran pecadores, o sea, ellos también eran esclavos al pecado. Entonces solo Jesús era verdaderamente libre de todo pecado y pudo venir y pagar. Jesús era libre de ese pecado. Ya lo vimos en primera de Pedro 2:22 cuando dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahora, Jesús, ¿por qué no pecaba? Porque él tenía naturaleza divina. Cuando hablamos de naturaleza divina no decimos que él era Dios, no. Acuérdese que Adán también tenía naturaleza divina, pero Adán no era Dios.
Y en Pedro nos dice que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que la persona que nace de nuevo puede llegar, se le quita la naturaleza de pecado y le es dada una naturaleza divina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que Jesús tenía naturaleza divina, no estamos hablando de que era Dios, porque debemos entender que Jesús era 100% hombre, ¿cierto? Porque él tenía que vencer el pecado como nosotros para decirnos a nosotros que sí se puede. Entonces, ¿por qué Jesús no pecaba? Porque tenía la naturaleza divina. ¿Por qué tiene la naturaleza divina? Porque Jesús no nació de un hombre. ¿Quién transmite la naturaleza divina? Perdón, ¿quién transmite la naturaleza de pecado? Nosotros los hombres transmitimos la naturaleza de pecado a través del espermatozoide. Cuando yo como hombre tengo intimidad con mi esposa, entonces y va a fecundarse, en ese momento el espermatozoide lleva todas las características del hombre, pero también lleva la naturaleza de pecado. Entonces, al ser fecundado y al dar una nueva vida, esa persona nace y nace con ¿qué? Con naturaleza de pecado. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. Por esta razón es que Jesús nace ¿de quién? Jesús nace del Padre. El Padre lo engendró en el vientre de la Virgen María. Por eso, al no haber un espermatozoide humano que transmitiera la naturaleza de pecado, hay uno que es del Padre que transmite ¿qué? Las características del Padre. Porque recordemos que la muerte entró al mundo por causa del pecado de un hombre y por ese pecado la muerte, la misma separación con Dios. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el hombre peca y transmite la naturaleza de pecado. Ahora mire, la naturaleza de pecado es la que hace que el hombre peque, ¿sí? Y es lo que les estaba explicando ahorita. Es transmitida por el hombre en la relación sexual. Entonces por eso es que Jesús no nace de un hombre, no nace de José, ni de ningún otro hombre, nace directamente del Padre. ¿Para qué? Para que Jesús llevase la naturaleza divina, no divinidad, sino la naturaleza que lo iba a ayudar a no pecar. Otro requisito del Redentor, tenía que ser varón. Ya vemos que Jesús es engendrado en el vientre de María, concebido en el vientre de María, y él es varón. Era del género masculino. Y así estaba profetizado desde el principio, que él iba a dar a luz a un niño, ¿cierto? Y inclusive estaba profetizado su nombre y todas las características que él tiene. Miremos otro requisito del Redentor, querer hacerlo voluntariamente. El Redentor veía la situación de su pariente cercano y él tenía todo lo demás, pero si no quería redimir, en el caso de fulano, él no quiso redimirlo. Pero vos dijo, sí, yo quiero hacerlo, ¿cierto? En el caso de Jesús dijo, sí, yo quiero hacerlo. Heme aquí, envíame a mí, yo quiero hacerlo. Jesús se despoja de su deidad, de su divinidad, renuncia a ser Dios y se viene a ser un humano como usted y como yo, viene a ser tentado en todo, viene a morir, viene a ser escupido, abofeteado, a ser despreciado, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacerlo voluntariamente. Él decide voluntariamente porque él sabía que a través de eso iba a adquirir mi salvación. Él libremente decidió entregarse, ¿sí? Por eso es que nosotros nos damos de cuenta acá en Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Él mismo decide. Nadie me obligó a mí. Yo tomo la decisión. Él debía tomar la decisión de redimir a la persona. Por eso Él nos aclara, Él mismo con su propia palabra, dice, yo de mí mismo la pongo. Nadie me obligó, yo la pongo. Bueno, ya vemos en el paralelo entre vos y Jesús. Vos buscó la manera para redimir tanto las tierras como la familia. Jesús redimió a toda la humanidad. Ahora la persona debe acogerse a ese beneficio.
Ahora nosotros nos damos cuenta de que Jesús redime a la humanidad, al ser humano como tal, pero también gana para nosotros, ¿gana qué? El reino de los cielos, ¿sí? Entonces ahora nosotros por eso tenemos la entrada al reino de los cielos, porque Él al redimir a la persona y al redimir la tierra gana para nosotros un reino, que es el reino de los cielos. Miremos otro requisito del Redentor, es hacerlo por amor. Cuando hablamos de hacerlo por amor, dice que fue la regla de su misión. En Juan 15:9 dice, como el Padre me amó, también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Él lo hizo por amor, nadie lo obligó, él voluntariamente se entregó. En otro de los requisitos es hacerlo, ¿sí? Cuando dice hacerlo es llevarlo a cabo. Jesús lo hizo perfecto, lo hizo completo y suficiente. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él lo hizo voluntariamente, Él lo llevó a cabo, Él lo hizo perfecto. Y ahora nosotros podemos concluir que la finalidad de la redención es dar la verdadera libertad al ser humano. Somos redimidos del pecado, de la esclavitud. Ahora podemos llegar ante el Padre y decir, soy libre. Soy libre, ¿por qué? Porque alguien ya pagó. Padre, no te debo nada, ¿sí? Ahora puedo vivir yo también en santidad, porque Cristo ganó para mí la santidad. Espero que haya quedado claro este tema. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estaremos atentos a cualquier inquietud que se genere. Dios los bendiga. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio.